Bendecidos mis hermanos, amados de la iglesia del Señor, iglesia lavada por la sangre del Cordero, una iglesia que son hijos de Dios, nacidos de nuevo, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, de lo que dice Pablo en Romanos 8:17. Muy bienvenidos, un abrazo a todos ustedes, dando gracias a Dios que estamos en los últimos jueves de este mes de diciembre, incluso de este año, enseñando acerca de interpretando correctamente las escrituras. Ya la próxima semana es Navidad y sé bien que cada uno de ustedes van a estar disfrutando de lo que es y celebrando lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a Juan capítulo 5, verso 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos al repaso del jueves pasado. Estamos ahora en el sexto síntoma de vivir bajo ley. Estamos en la segunda parte. Confío en Dios hoy terminarlo y continuar con lo que es gracia, la diferencia que es entre gracia y ley. Pero bueno, todavía nos quedan creo que 1 o 2 jueves más. Pero bueno, vamos a avanzar para entrar en ese tema. Pero es que es tan rico acerca de esto, de los síntomas que hay en las personas cuando se viven bajo ley, que es sumamente importante poner atención y enseñarlo y enseñarlo y enseñarlo, porque cada día vamos aprendiendo más de esta enseñanza. Por eso es que lo estamos repitiendo, añadiendo, cada momento añadimos cosas más de conocimiento, de revelación, de entendimiento. Y el tema que estábamos viendo, que es el sexto síntoma de vivir bajo ley, es pensar que seguir al Señor es renunciar de todo. Nos enfocamos en cómo Pablo enseñó a la iglesia que estaba en Corintios para que renunciara de las cosas que no edificaban, que no convenían. Y estuvimos todos viendo esos puntos en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante. Lo pueden escuchar en los videos anteriores. Vimos que la tradición tomaron que renunciar de las cosas que nos edifica, e incluso los sometieron bajo una ley, que hicieron cosas que no son en sí pecado, las nombraron como pecado, como parte de la santidad, e incluso recuerdo que se nos predicaba que si practicábamos algunas de estas cosas, no vendría el Señor Jesucristo y no nos iríamos con Él. Una de ellas fue que debíamos de renunciar de todo lo que era el deporte. Entonces, si una persona en ese momento estaba en el deporte, o ejerciendo deporte, o practicando deporte, y en ese momento Jesucristo venía por su iglesia, entonces esa persona se quedaba, porque estaban participando en lo que es el mundo. Hasta el concepto del mundo se había enseñado erróneamente. Y no solamente que había que renunciar del deporte, las artes, el cuidado personal, que era otra de las cosas, hasta de la alimentación. Se prohibía comer algunas cosas y beber algunas cosas, y lo ponían como un requisito para la salvación, para la santidad. Y ahí donde empezó a torcer la enseñanza, o torcerse la enseñanza,
año tras año se hizo una cultura y ya después se practicaba, se enseñaba, la iglesia sufría, se mantenía esclavizada con tantos dogmas, tantos mandamientos de hombres. En Hechos capítulo 10, versos 11 y 15, dice, hablando acerca de Pedro, cuando tiene una visión, dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una gran voz, levántate, Pedro, mata y come. Oiga lo que dice Pedro. Esto es un paralelo porque a Pedro Dios lo envió a predicarle a los gentiles. Y para los gentiles, para los judíos, hablarle y predicarle a los gentiles, porque los gentiles eran inmundos, eran tratados perros incluso. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Qué extraordinario esto. ¿Cuántas personas hay hoy en día señalando a personas? Porque me imagino que se sienten más santas que las otras, llamándole inmundo, impuros, hijos del diablo. ¿Qué clase de enseñanza se está dando? ¿Qué clase de predicación se está dando cuando nos dice la palabra de Dios que vimos el domingo, que Dios lo que trajo es un evangelio de gozo, de paz, las buenas nuevas? Por tanto, no es lo que está haciendo aquella persona que hace inmundo, sino la naturaleza antigua, la naturaleza pecaminosa, lo que hacía a esa persona inmunda. Pero en el momento que es nacida de nuevo, en el momento que recibe a Jesucristo como su Señor, en el momento que nace de nuevo, en el momento que es lavado por la sangre del Cordero de Dios, en el momento que es lavado y quitado el pecado, esa persona ya no es inmunda. Esa persona ya no es inmunda. Aquí nos está dando una enseñanza. Si usted quiere, puede ver el capítulo 10 de Hechos. Todo el capítulo 10 se va a dar cuenta de lo que está hablando el contexto. Cierto, está hablando de animales y de todo, pero lo que está llevándolo a Pedro es diciéndole, muchacho, el evangelio, la predicación, es para los griegos también, para los gentiles también. Por tanto, no llames inmundo lo que yo estoy limpiando. En 1 Corintios capítulo 10, hablando acerca de todos estos conceptos de que no manejes, no vayas, no participes. En el capítulo 10, verso 23 al 21 dice, todo me es lícito, ponga atención a esto, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Oiga, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Si todo lo que se venda, recuérdese que en el capítulo 15 de Hechos se establecieron los apóstoles que podían predicarse el evangelio, predicar la palabra, y que no se les iba a prohibir algunas cosas, ponerle otras cargas, pero sí de animales ahogados, de otras cosas. Algunas de ellas hasta el cerdo. Pero bueno, porque el Señor
porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, incrédulo no es un hijo de Dios, porque todo hijo de Dios es un creyente. Un incrédulo es aquel que no ha nacido de nuevo, que no ha sido lavado por la sangre del Cordero, que no ha creído en Jesucristo. Por eso yo creo, pienso conforme a la palabra, que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Denominación, no dice el que cree en tal denominación, el que cree en esta otra denominación, en el que cree en el pastor tal, en el que cree en fulano de tal. No, dice bien claro que nosotros debemos de creer en Jesucristo, y todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Por tanto, es salvo, por tanto, es nacido de nuevo. Entonces, yo creo que todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo es un hijo de Dios, es salvo. Sé que por la tradición, por la cultura, muchos evangélicos me van a atacar con esto porque no, pero es que tiene que hacer esto, tiene que... No, a mí no me dice la Biblia eso. Y me pueden dar versículos, pero si esos mismos versículos se estudian, el contexto inmediato y el contexto general, se van a dar cuenta que es creer en Jesucristo, no en dejar de hacer cosas. No estoy diciendo que según la naturaleza nueva que hay en nuestra vida, vamos a empezar a caminar en una conducta diferente, lógico, en unos hábitos diferentes, pero no son un requisito para ser salvo, para ser hijo de Dios, para poder caminar como hijo de Dios y recibir del Señor. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Dice, no es porque dejó de comer tal cosa, no es porque dejó de tomar Coca-Cola, no es porque dejó de comer cerdo, no porque dejó de comer no, ya no me acuerdo más. Otras cosas que dejar de tomar café. Oiga bien esto, se puede, aprendemos que hay cosas que no es bien buenas para nuestra salud, es otra cosa, es punto aparte. Yo puedo escoger y decir, bueno, esto no lo tomo porque va a afectar mi salud, pero que si no dejo eso, o tomo eso, o como eso, pues va a suceder algo, que no voy a ser salvo. No me enseña la Biblia eso. Mas si alguien os dijere, oiga, estamos en la parte, dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed. Pablo le está hablando a una iglesia incluso que estaba siendo contaminada con lo que era la ley. Y les está diciendo, muchachos, si algún incrédulo, si una persona, un gentil, que no haya recibido o no haya creído en Jesucristo, no ha nacido de nuevo, no ha sido lavado por la sangre, te pone en la mesa, comer, coma todo. Dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aquí confío el otro año enseñar un poquito de lo que es la conciencia débil, la conciencia sin pecado, como 7 niveles niveles 7 tipos de conciencia. Dice, mas si a alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Pues sí, por causa de la otra persona, no por usted. A usted no le afecta en nada, pero aquella persona, como tiene, ahorita vamos a ver, una conciencia débil, puede afectarle. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, por causa de conciencia, aquellas personas no lo voy a comer. La conciencia, digo, no la tuya, ¿se da cuenta? No tu conciencia está libre de pecado, tu conciencia es totalmente libre. Tú puedes comer todo, puedes beber lo que quieres,
Dice, sino la del otro. Sí, hay cosas que me guardo delante de un incrédulo o delante que es una persona que está, puedo afectarla o puedo, sí, afectar su conciencia débil, yo me voy a abstener por causa de esa persona, pero no por mí. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si aquella persona dice que para él es pecado, solo dejo ahí. Si para una persona dice, es que Dios me mandó esta enfermedad, este castigo, es para enseñarme, para castigarme, para disciplinarme, lo dejo ahí, tranquilo. Pero para mí, no es así mi papá espiritual. No es así mi papá celestial. Yo no voy a discutir con esa persona. Un día estos estaba escuchando a un familiar hablando acerca del alma y yo por dentro me hacía preguntas. Yo no dejé que hablara. Estaba hablando con otras personas, lo dejé. Pero yo decía, no, la Biblia no me enseña eso. Y cosas tan extrañas que no están bíblicamente. Pero bueno, la conciencia, digo, no la tuya. La conciencia, digo, no la tuya. Ahora dice, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Por qué? Si yo con agradecimiento participo, wow, todo lo que hacemos es con agradecimiento. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay cosas que usted hace en agradecimiento al Señor que otras personas se los critican, familiares se lo critican. Porque usted lo está haciendo por agradecimiento. Aquella persona no entiende eso, que es un agradecimiento. Ahora dice, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que ahí está la clave más grande, más fuerte. Lo que hago trae gloria a Dios. Lo que como trae gloria a Dios. Pastor, ¿y cómo puede traerle gloria a Dios? Lo que como trae beneficios a mi vida. Lo que hago trae gloria a Dios. Sigue. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay veces que queremos, perdóneme, lo voy a decir de esta manera, la tiquicia, meterle a las personas y lo que hacemos más bien es afectarlos. Y entonces le demostramos que yo soy libre y hago mis cosas como bebo delante de aquellas personas que puede ser de la iglesia, puede ser judío o puede ser gentil. Le voy a demostrar que yo soy libre. Usted no tiene que demostrar nada. Hay cristianos. En Mateo capítulo 4, verso 4, en el verso 3, Satanás llega y le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no tenía que demostrar que era hijo de Dios. Y le dijo, no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. No le siguió el jueguito ese. Muchas veces nosotros queremos y a veces nos provocan personas. ¿En qué clase de cristiano? Mire que los cristianos no hacen esto porque están doctrinados con ley allá afuera. No, el cristiano no hace esto. ¿Qué clase de cristiano? Usted no tiene que demostrar que eres hijo de Dios. Tú no tienes que demostrar que eres cristiano. Tú no tienes que demostrar de que estás en santidad. Tú no tienes que demostrar nada en Cristo Jesús. Tú caminas porque tú eres lo que Dios dice que tú eres en Cristo Jesús. No caigan en la trampa de que qué clase de cristiano, qué clase de cristiano,
clase de cristiano, porque hay personas que llegan y chusean un poquito al cristiano, pero cuando es cristiano reacciona de una manera, y entonces, ¿dónde está el cristiano? Porque se ha llevado una mentalidad en el cristiano, que el cristiano siempre tiene que bajar la cabeza, que el cristiano es el que tiene que estar llevando palo, que el cristiano tiene que estar aguantando. No, tenemos una dignidad en Cristo Jesús. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Jamás, nunca vamos a ofender a una persona, ni vamos a llegar más allá con aquella persona, pero sí, también que tenemos que aprender como cristianos, darnos el lugar y el respeto que nos merecemos. Pastor, ahora sí se puso la cosa fuerte. Sí, porque eso es lo que ha pasado con el cristiano, que no ha tomado esa autoridad y siempre quiere demostrar no tanto lo que dice la palabra de Dios, no tanto como hijo de Dios, no tanto como cristiano, sino las peticiones que aquellas personas que erróneamente tienen acerca de que es el cristianismo. Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17. Dice, por tanto, nadie, ¿quién es nadie? Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Colosenses 2, 16 y 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Para los que viven bajo la ley, tienen un gran conflicto con estos días de fiesta, estos días de diciembre. Hay otros días, pero hablemos estos días de diciembre. Empiezan, oh Señor, recuerdo esto. Yo estuve 4 años en una iglesia legalista. Y entonces era pecado y sacaban unas revelaciones y de todo, de festejar estas fiestas. Que lo que estamos haciendo memoria es del nacimiento del Salvador. Sabemos nosotros muy bien y estamos muy claros que nuestro Salvador no es un niño. 33 años murió en la cruz del Calvario. Pero estamos haciendo memoria. El cumpleaños, digámosle así, de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador. Pero el legalismo tira y empiezan a prohibir, porque esa es la palabra, prohibir. Cuidado con la fiesta. Nosotros nos prohibían comer tamales. Sí. Nos prohibían tener un arbolito de Navidad. Sí. Y empiezan a prohibir un montón de... Nos prohibían comprarle un regalito o un regalo a nuestros hijos. Por eso es que hay tantos muchachos hoy en día que no quieren nada estar en la iglesia. No es que no quieren nada con Dios, no es que no quieren nada con Cristo, sino con la denominación, con esa congregación. Sí, es iglesia de Dios, es una iglesia del Señor, pero con una enseñanza errónea, una idea errónea, creyendo que esas son las cosas de que lo van a hacer caminar en santidad, alejándose de los familiares, alejándose de las personas, alejándose de los vecinos, alejándose. No es que vamos a participar en las cosas oscuras, ocultas de lo que hacen afuera, pero sí podemos estar ahí, podemos compartir con ellos la fiesta de nuestro Salvador. Es por eso, amados hermanos, que tantas personas, con todo el respeto, tantas personas aborrecen a los evangélicos. Yo era uno antes de llegar a Cristo. Los aborrecía por tanta cosa que oía. Y todavía llego al Señor y me meto en esto.
donde todo era pecado. Pecado. Hermanos, se escandalizaba cuando se llegaba a una casa y había un pasito, de esos que ponen con muñequitos o imágenes, o no sé. Eso era una herejía. Ay, y se trataba tan mal a las personas. Pero si eso lo que está haciendo es representando de un hecho consumado, que es que Cristo Jesús nació. Digo, yo lo veo desde ese punto de vista. Lo puedo ver hasta como arte. Y no voy a entrar en esta área. Entraré más adelante, cuando tenga un poquito más de tiempo, entrar. Porque se ha atacado, se ha golpeado, se ha maltratado. Se ha alejado a la persona. En lugar de querer venir a nuestra iglesia, escuchar la palabra de Dios. No, lo que se hace es golpear. Yo recuerdo los predicadores de la calle con megáfonos, diciendo y mandando al infierno más de uno. Cuando yo salí de ahí, entré a Restauración, yo sufría escuchando gente que aman a Dios, gente sincera, mal enseñadas, pero sinceras, mandando al infierno a la gente. Y tanto es así que la iglesia llegó a adoctrinar tanto a las personas fuera de la iglesia, que cuando ya veía un cristiano de eso jugando fútbol, eso era pecado. Dios libre, un cristiano. Ahora, gloria al Señor, tenemos tantos futbolistas cristianos jugando fútbol. Ese no es hijo de Dios. Ese no ha nacido de nuevo. Se tomaba la autoridad de decir, yo no sé quién les dio esa autoridad, o nos dio esa autoridad porque yo en ese tiempo era igual, de decir que esas personas no son salvas porque hacen tal cosa. ¿Quiénes somos nosotros si no pagamos el precio nosotros? Fue Cristo Jesús. Pero la Biblia dice, recuérdese muy bien, que estamos hablando acerca de la interpretación correcta de las Escrituras, y uno de los puntos principales es saber dividir, trazar lo que es la palabra del antiguo pacto y la palabra del nuevo pacto. Conocer y entender el antiguo pacto y conocer y entender el nuevo pacto. Si no, va a ser una mezcla. Para cerrar con esta enseñanza de los síntomas de una persona que está viviendo bajo ley. No hay ese entendimiento de que Dios nos atrae con cuerdas de amor. No con juicio, no con señalarlos, no con juzgarlos. No. Y si papá nos trata de esta manera, que vimos el jueves pasado, nosotros que somos del ministerio de la reconciliación, tenemos que aprender. En Oseas capítulo 11, verso 3 al 4 dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Este nombre Efraín significa prosperidad salvaje. Es lo que significa. Tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Ay, eso es otro. Y ahí sí veo muchos, incluso cristianos. No estoy diciendo que eso no le va a permitir irse con el Señor, que no sean salvos, no. Pero una enseñanza que tienen, que la han tomado de afuera, gracias a la vida, gracias al universo. No. Gracias a nuestro Señor Jesucristo.
Eso no es legalismo. Le estamos dando Dios me dice que le dé la gloria a Él, no a la vida. Digo, si es la vida de Dios, amén. No al universo. No. Cuando yo escucho a un cristiano, gracias a la vida y al universo, bueno, y a Dios, no como que bueno a Dios, no. Nosotros estamos donde estamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, por su obra que hizo perfecta en la cruz del Calvario, por morir, por sufrir, la paga de nuestra paz, la paga de nuestra sanidad, la paga de la ruina, la paga de todas las cosas de maldiciones que estaban sobre nuestra vida, fue sobre Él. E incluso fue 3 días al infierno. Resucitó. El mismo Espíritu Santo lo levantó a Él. Y es el único que se merece la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí soy legalista, no. Ahí sí que soy firme en lo que creo en esto. Dice, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje. Oiga bien esto. Con cuerdas humanas. No todo lo humano es malo. Es que el mundo se metió a la iglesia. Ese pastor es medio mundano como habla. No. Hay que entender qué es. Porque Cristo murió y Dios entregó a su Hijo por el mundo. Que en el mundo hay una mentalidad caída, es otra cosa. Pero el sistema del mundo pleno, Cristo lo compró y lo redimió. Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor. Nadie puede resistirse al amor. Y menos al ágape, que es el amor de Dios. Es que el amor de Dios lo va a hacer alcahuete. No es así. Hay que empezar a entender, hay que empezar a quitar todos esos paradigmas culturales, religiosos, tradicionales y empezar a pensar. Me recuerdo un hermano que se ofendió porque yo decía, tenemos que amar a nuestros hijos. Sí, pero hay que castigarlos. Debemos de amar a nuestros hijos. No volvió a la reunión porque yo enfatizaba que hay que amarlo. Y nosotros, sí, pero que el padre que ama disciplina. Ojo, el padre, dice la Biblia, que ama disciplina. Disciplina no es castigar ni golpear. Disciplina es enseñar, es formar. Por eso algo que le he enseñado a la iglesia, que se quiten esa palabra también, es estos niños o muchachos están malcriados. Oiga lo que está diciendo. Bueno, mal significa maldición. Mal creados. Alguien los creó mal. Entonces, al decir, este muchacho, este niño es un mal criado, ¿qué está diciendo? Aunque también la palabra de Dios dice que no debemos de maldecir. Maldiciones, no debemos de decir nada de maldiciones. No debemos de maldecir. Por tanto, estamos aprendiendo. Ay, pastor, pues yo le decía a mis hijos, no sean malcriados. Pero póngale atención en lo que estás diciendo, porque muchas veces nosotros usamos palabras que incluso son de este sistema caído y no le estamos poniendo atención, porque las palabras no se las lleva el viento. En las palabras hay poder. Eso dice Proverbios. Que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Es lo que hablamos. Digo, eso se ve en fe. Por eso es que nosotros tenemos, no es confesar por confesar la palabra de Dios.
No es dejar de decir palabras, no, es dejar de maldecir. Y muchas veces por falta de conocimiento estamos maldiciendo. Es como hay personas que dicen, es que me encanta eso. Viene de encantamiento, viene de fascinación, viene de hechicería. Bueno, pastor, tenemos que aprender bastante. Claro que sí, tenemos que aprender porque recuérdense que estamos en un reino nuevo, por eso vamos a estudiar el próximo año con la ayuda del Señor. Empezaremos con el primer domingo de enero del 22. Estaremos hablando, reinando en vida, saber que hay un reino de Dios y ese reino de Dios tiene un vocabulario, un lenguaje y tenemos que aprender a hablar. ¿Cómo? No es que vamos a empezar a ser extraños y raros aquí, no. Somos gente espirituales con una experiencia humana. Estamos caminando aquí como humanamente. El asunto que hay es que muchas personas se han equivocado y quieren tener una experiencia humana. No, quieren caminar humanamente para tener una experiencia espiritual. No, es al contrario. Por tanto, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Quita ese yugo, nos libera. ¿Qué? El amor de Dios. Por eso yo estoy interesado de enseñar el amor de Dios. Pastor, pero es que enseñan. Amén, que lo sigan enseñando. Pero yo tengo un conocimiento y estoy aprendiendo cada día más ese conocimiento del amor de Dios, que entra la gracia y misericordia de Dios ahí. Y eso yo quiero caminar. El Señor dice, sacrificio no quiero, sino misericordia y justicia. Yo quiero caminar conforme al nuevo pacto. Dice que alza el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida, la palabra. Pero lo que quiero llevarlos es, busquemos de enseñar el amor de Dios a las personas. Que las personas a través de su palabra, a través del Espíritu Santo con su revelación y sabiduría, ustedes ven que fácilmente, no me equivoqué de palabra, fácilmente, esto no es de fuerza, no, fácilmente, usted los verá que empiezan a cambiar sus malos hábitos en buenos hábitos, obras de la carne en obras del Espíritu. Ese es el método del Dios Todopoderoso. Como dije, he terminado en esto. El poquito tiempo que me queda, porque me queda poquito tiempo. La diferencia entre ley y gracia. En el capítulo 4 de Gálatas, versos 2 y 7, dice de esta manera: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Oiga bien esto. Así que también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también
heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Estos pasajes, que los vamos a ver más adelante, los vamos a desglosar, se ha enseñado por mucho tiempo, donde dice que si el hijo es niño, en nada difiere el esclavo. Entonces se le dice al cristiano que debe de crecer espiritualmente. Que deben de crecer espiritualmente, y se pone el ejemplo de que se ponía mucho la ilustración de que un niño de 5 años, 8 años, el papá le regala un Mercedes-Benz. Y por tanto, ese niño, mientras sea niño, tiene que estar bajo tutor, no puede manejar o disfrutar directamente de ese vehículo por motivo de ser niño. Entonces nos decían a nosotros, usted necesita crecer espiritualmente y dejar de ser niño para recibir de Dios. Por años, eso a mí me tenía dando vueltas. Por años, yo decía, Dios, no entiendo bien ese punto. No lo entiendo bien. Por tanto, Pablo no está hablando de niños cristianos. Ahí no está hablando de niños cristianos. Aparte que el niño cristiano es mentalmente. No está hablando del espíritu. El espíritu es perfecto. No crece. Es uno con Cristo. Entonces, si hablamos de niños cristianos, está hablando de nuestra mente, desarrollarnos en conocimiento, que es lo que nos habla Pablo, y lo veremos más adelante. Es crecer en conocimiento, crecer en el conocimiento de la gracia, crecer en el conocimiento de Jesucristo, crecer en el conocimiento de la justicia, crecer en el conocimiento de la santidad, crecer en el conocimiento de la sanidad, crecer en el conocimiento de la prosperidad. Y ahí seguimos. Pero mayormente tener el conocimiento de Cristo. En Efesios capítulo 6, versos 17 y 18 y 19, dice que Pablo ora por un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, de Cristo. ¿Se da cuenta? Es el conocimiento de Cristo. Si algo va a fluir, o vamos a fluir en todo el potencial de Dios que está en nuestro espíritu, vamos a fluir es teniendo el conocimiento de Cristo, y en Cristo, y por Cristo. Que eso es conforme vamos a irnos desarrollando día tras día. Por eso es necesario que usted escuche jueves, que usted escuche los mensajes del domingo, porque eso lo va a ir llevando paso a paso. Lo que no entiende hoy, lo vas a entender mañana. Lo que no entendiste hoy, puede ser que lo entiendas entre 3 mensajes más. Porque a veces nosotros queremos entender todo un solo. Después dice en el verso siguiente, dice, y que les dé iluminación a los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a su llamado y la herencia a los santos. De Pablo aquí no está hablando de niños cristianos. Pablo aquí no está hablando de niños cristianos. Así también dice, nosotros cuando éramos niños, Pablo, así también cuando nosotros éramos niños, estábamos ¿en qué? En esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Note algo, Pablo está diciendo, cuando nosotros, está hablando de los judíos, no está hablando de los cristianos. Cuando nosotros, les dejo de tarea, en todo un año no he dejado tarea, les dejo de tarea, leer Gálatas capítulo 4, versos 2 al 7. Léase todo Gálatas. Yo desearía
enseñar, pero por el tiempo, yo deseo enseñar el libro de Romanos. Deseo enseñar el libro de Gálatas. ¿Sabía que el libro de Gálatas fue escrito primero que Romanos? Eso para que lo veamos después. Pero les dejo de tarea que lean, no solamente lean, medítelo, no solo medite, entienda qué tiempo está hablando, quién está hablando, para quién está hablando. Y usted se va a dar cuenta que ahí no está hablando de los cristianos. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando dice nosotros, está hablando de los judíos. Porque él era judío. En el verso 3 dice, el niño vive bajo esclavitud. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los ¿qué? Rudimentos del mundo. Verso 7. Estoy rapidito y el próximo jueves lo vamos a desglosar. 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quién eran los niños? Los que estaban bajo la ley, los que estaban practicando la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo voy a dejar aquí, se me fue el tiempo, pero vamos a estar viendo lo que es la palabra en griego adoptado. Estaremos viendo y desglosando más que Pablo está diciendo a nosotros, los judíos, que estábamos esclavizados, que éramos siervos. Y está diciendo que los niños son aquellos que están bajo la ley judaica. Pero, si usted desea y tiene tiempo, tome Gálatas capítulo 4, verso 2, y si gusta se lo lee hasta el 29-30. Usted va a ver y vas a entender el contexto donde nos han enseñado todo lo contrario. Significa que todo hijo de Dios no es niño espiritualmente. Ahí no está hablando. Y recuérdese bien que esta iglesia se estaba filtrando nuevamente. Se estaba filtrando la doctrina de la ley. Y estaban haciendo una mezcla. Recuérdese, lo veremos. Ya lo vimos una vez, pero lo vamos a ver otra vez. Donde Pablo frena a Pedro, porque venían muchos judíos doctrinando esta iglesia donde se había sido enseñada con el Evangelio de la Gracia. Tanto es así que reprende públicamente a Pedro y todavía estaba siendo llevado a la corriente judaica al mismo se me fue el nombre. Bueno, lo veremos después. Se me fue el nombre del discípulo que incluso fue tutor de Pablo. Bernabé. Gracias, Espíritu Santo. Bernabé. Sí, los estaban ya llevando a que tenían que circuncidarse otra vez. Pero bueno, por eso esta es una de las cartas riquísimas y se entienden, solo que hay que ir con la mentalidad y tener bien claro el fundamento del antiguo pacto y el fundamento del nuevo pacto para comprenderlo. ¿Qué se está hablando? Para no aplicar. Yo me ponía a pensar hace muchos años, muchos años atrás, Señor, pero
hay cosas como que no calzan, como que estamos poniendo cosas que no se pueden aplicar, pero bueno, esas eran como cuando empecé a salir del legalismo, empecé a hacerle preguntas a mi pastor, y estábamos los dos en el legalismo, gracias a Dios que cuando entramos a la restauración, él fue el contacto de un apóstol para entrar en restauración, y como yo era uno de los segundos de la misión de este país, pues entonces yo pude entrar, pero yo le hacía preguntas, pastor, ¿qué opinas de esto y esto? Me tiene con cierno, a mí me tiene también con esto, vamos a dejarlo que el momento empezar a escudriñarlo mejor. Pero bueno, amados hermanos, se me fue el tiempo rápido, Dios mío, agradeciéndoles ese amor que ustedes tienen por el Evangelio de la Gracia, que siempre están con un espíritu sensible de aprendizaje, no de contradecir ni señalar, sino quieren aprender. Yo les agradezco por eso, porque su corazón está siempre dispuesto. Su mente a veces es la que nos pone a pensar por las enseñanzas que hemos tenido, pero eso es natural, llamémoslo así, es normal. Es normal, porque muchas veces estamos aprendiendo cosas que, como me dijo una hermana, yo nunca había oído hablar de la gracia, nunca había oído hablar de la gracia de esa manera, yo nunca había oído hablar de ese pasaje, como lo está hablando usted, y enseñándolo no tanto que me escuchen, sino aprendiendo a escudriñar correctamente las Escrituras. Les hemos dado principios, armas para que puedan escudriñar, que lo que yo digo, lo que yo enseño, vayan, lo escudriñen, lo lean, estudienlo, busquen, investiguen, y veremos que Dios nos está llevando por buen camino. Amados hermanos, bendiciones, paz y gracia, fe y autoridad desarrollándose cada momento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido.